Webinar Jam. Would you like it better? Some things. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos aquí en la oficina de Richard Smith, el cofundador de la empresa. Y estamos muy emocionados por que él nos va a dar pues algunas noticias, algunas actualizaciones y vamos a contestar algunas preguntas que ustedes pueden tener. Así que vamos a empezar. Voy a invitarle a que hable un poquito de su visión, lo que está viendo ahorita en estos momentos y cómo vamos a proseguir. So, Richard, thanks for joining us. So I guess to start out, let's just kind of talk about where we're at and where we're going. We are moving very, very quickly. We've already announced, and we're going to catch up in Spanish on a timely basis, a good, better, best in the Mintage Mining product. Okay, entonces para empezar, pues estamos moviendo a pues velocidad luz realmente. Como ustedes saben, ya hemos anunciado en el lado de Mintage Mining lo de bueno, mejor y excelente. With that good, better, best strategy, we have launched the better. Entonces, con esta estrategia, ustedes saben que hemos lanzado la segunda parte, que es lo mejor. The only difference between the 3-year contracts, the 3-year service agreements are, number one, they're for 3 years. Number two, it's $3 working inside the unit. And number three, it gets a little bit, well, there's 4. It gets a little bit of a return. And then the fourth thing is they literally, it's $75 open the account instead of $25. Okay. Entonces, ustedes saben que con los nuevos acuerdos de 3 años, las diferencias son, en primer lugar, pues cuestan $3 ahora, duran 3 años, están pagando un poquito más de los de 1 año y, por supuesto, el mínimo para empezar es con $75. You say that a lot quicker than and with that, we've had a lot of people very, very interested, and we're filling buckets left and right. In the United States, we've actually got a financing firm that approached us, which allows people to buy a whole bunch of units. We're working on it to take it to the world. Entonces, como ustedes saben, ya hemos llenado varios cubos o varios lotes esta semana, porque aquí en Estados Unidos nos acercaron pues algunos que hacen financiamiento y están muchas personas ya financiando su compra de las unidades y por eso estamos súper contentos porque estamos trabajando con ellos para llevar esto del financiamiento a todo el mundo. And we know that like some timelines on that world expansion, and I don't have any right now. It has to do with banking and lending institutions worldwide, but we are working on it and they're anxious to do it. Entonces, sabemos que ustedes van a querer saber para cuándo estaría disponible en los diferentes países y todo, y sabemos que porque hay mucho interés, pero lamentablemente como son reglas de los bancos y instituciones financieras y todo eso, pues no tenemos fecha, pero sí están trabajando en eso y les interesa muchísimo poder hacerlo. Just to let them know that why did we do good, better, best? A couple of things. Number one, as we were working with all the other miners. Entonces, ¿por qué decidimos hacer bien, mejor y excelente? Es que nos dimos cuenta cuando estábamos trabajando con las otras empresas de minería. We've noticed a lot of fluctuations because of Bitcoin in the service fee that they pay on the producing of the coin. And we decided, because of the advent of the new chips, to participate and get in the hardware ourselves. Uh-huh. Entonces nos dimos cuenta que con la subida y bajada de Bitcoin y los valores de las criptomonedas había también una fluctuación en cuanto a lo que nos pagaban de comisiones y todo eso. Entonces decidimos mejor entrar directamente con nuestro propio equipo, con los nuevos chips que salieron, y así vamos a poder estar un poquito más estable y más lucrativo. And what that allows us to do in a very unique way is give you a better return on a weekly basis, as well as do 3 years, because the hardware is, we know and trust the hardware won't slough off and not produce the kind of results we need. Uh-huh. Entonces eso nos permite ofrecer un pago mayor
y además de tenerlo 3 años, porque podemos confiar en nuestro propio equipo en vez de confiar en terceros que quién sabe cuál equipo están usando. Aquí es nuestro propio equipo, sabemos cómo es y por eso confiamos en que puede durar los 3 años. We've also got a secret weapon, which is BEST. And the thing that we love about BEST is it's actually you guys that create the best. In this world of cryptocurrency that's supposed to be decentralized, and all the companies that are mining pool their resources and mine in a power block. Entonces, tenemos otro arma secreta, ¿verdad? Que es muy poderoso, que vamos a introducir, que va a ser la versión excelente de todo eso, la tercera etapa, y tiene que ver con lo mismo que es el Bitcoin, la idea de que es descentralizado. Es decir, que vamos a utilizar cada uno de ustedes para poder hacer esto mejor. So what we'll be announcing very, very quickly, and I don't know how very, very quickly, but it's going to come quicker than we know. And it seems like months are just, it's blockchain months. They have to happen really fast. We're going to announce our advantage, which is putting mining machines in your own home that produce phenomenal results for you. We're working out all the details on that. So we're going to utilize or spread out the network, and it's going to create great advantages for us and returns for you. Entonces, lo que vamos a lanzar muy pronto es que muy pronto, y no sabemos exactamente cuán pronto, ¿verdad? Porque todo eso es muy flexible, pero creemos muy pronto que dentro de unos meses como mucho, que vamos a poder entregar a ustedes, cada quien, su propia máquina que pueden tener en su casa y así tener muchísimo mayores resultados con lo que estamos haciendo, porque así vamos a poder hacer minería en muchos lugares, no solamente en un lugar centralizado, sino entre todos. Does that make sense to? I think so. What we're going to do is utilize everything that we have to our advantage as we build out this large, successful network. The fact that we're in 120 some odd countries because of him allows us to do some very, very unique things. Now we're going to have people interested in it. So we got to wake up the nation, folks. Nui Nation needs to wake up. And those that have fallen asleep on the Divi side because we didn't perform as Divi need to wake up and see what we are all about with Nui. Entonces, dependemos mucho de ustedes porque, por supuesto, para poder hacer esta tercera etapa necesitamos tener mucha gente en muchas partes del mundo. Claro, tenemos personas en más de 120 países. Dice que muchas gracias a mí, pero por eso. Pero sí, tenemos que despertar a la gente, a la nación Nui, porque realmente reconocemos que no pudimos cumplir con todo lo que teníamos en Divi, pero la gente necesita despertar y ver qué es lo que estamos haciendo ahora con Nui, porque ahora sí está funcionando. This is a big part of our system still. We are going to, on the SYMATRI side, have the entire world be able to use their cell phones to mine cryptocurrencies, our own, called KALA. Yep. Entonces, por supuesto que los celulares siguen siendo una gran parte de eso. Por el lado de SYMATRI, ustedes saben que queremos convertir en todos los diferentes celulares en el mundo, en las computadoras, en máquinas de minería, haciendo las actividades. Eso no ha cambiado. It's the chicken or the egg. We brought you Mintage Mining. We use technology that we've already had. What keeps the lights on here, we brought that to you so you can get the phenomenal returns, so you can build up a large, successful network, and then let everybody do core because advertisers want to do advertising in your country. Yeah. Entonces, por eso empezamos con lo de Mintage. ¿Por qué? Porque es un producto que funciona en donde sea. Y los de publicidad que quieren anunciar con nosotros y hacer y pagar para que hagamos las actividades, ellos quieren ver números. Ellos es la cuestión de la gallina y el huevo, de
que para poder tener actividad, para poder tener cosas en los diferentes países para hacer, necesitamos tener gente. Entonces, la forma más fácil de obtener más gente en todos los países es ofrecerles lo de Mintage para que todos puedan estar generando por minería tradicional y así aumentemos los números y luego entonces sí podemos tener actividades. My biggest fear is that people that got us to this point, and you were very effective in the belief structure of the founders, your organizations. I'm talking to the people that I dearly love because you're on, but the masses that believed in us in the original, I hate to have them wake up in a year from now and have their next door neighbor making the kind of money they'll be able to make. And they were like, well, I was in that way before. Yeah. Entonces, lo que me preocupa, dice él, es que ahorita sabemos, ¿no?, que hay mucha gente que ha salido, que ha desaparecido de eso y nos preocupa de que esas personas se van a estar muy alejados y en un año de hoy, ustedes que están aquí, que son los que amo con todo mi corazón porque sigan aquí fieles, que ustedes van a estar generando cantidades fuertes de dinero y esa gente va a venir y decir, yo estaba en eso, ¿por qué yo no estoy generando? No queremos que esto pase. Have anything else you want me to talk about? Can we talk about what's coming in March? Yeah, we will. Free membership's coming, and it's going to be exciting. A free member will be able to enroll, participate in core activities, depending on how much there is and earn points to convert to Kala. Okay. Entonces, primero, lo que viene en marzo, los miembros gratis. ¿Y qué pueden hacer los miembros gratis? Pues pueden participar en core y generar puntos que luego se convierten en Kala. Kenzie's actually got possession of core, so she's creating her own delivery system bundle that she's finally proud of. Excelente. Entonces, a Kinsey Lindgren, ustedes conocen, la dama loca de los cupones, ella ahora tiene todo el poder de Core y ella está, pues ahora sí, desarrollando lo que es el paquete, donde nos van a entregar actividades para poder hacer. Entonces, como es de ella ahora, vamos a poder ver las mejoras y que es muy bonito y más fácil. We're also going to allow people for free to participate either in the 1 year for $25 and build up to $300, or we're going to allow people to come into the 3-year bucket and build from $75 up to $300 for free. Entonces también los miembros gratis van a poder participar en la minería, en Mintage, van a poder entrar o por 25 o por 75 de 1 o 3 años y comprar hasta tener 300 unidades como máximo. Realize the free means they don't have to pay for their subscription. They're still going to have to place the money in there and have it built. Ajá. No, y siendo gratis no significa que pueden entrar en Mintage y tener minería sin pagar, ¿verdad? O sea, tienen que comprar. I had a question on that. Is that 300 limited to purchase, or is that, I guess they're not getting overrides as free, right? So they're not getting overrides as free, and they're also not able to compound anything more than 300 mining units. Okay. It caps them. That doesn't allow them to do it. There's no more payout. Okay. Well, there's payout. They pay out on a weekly basis still, but they won't be able to repurchase. Okay. Entonces, para aclarar con eso, los miembros gratis, por supuesto, esa cantidad de $300 máximo es de comprada, ¿verdad? Porque un miembro gratis no genera los bonos, las unidades bonificadas, ni nada. Entonces, o sea, el pago sigue, ¿verdad? El pago semanal cada miércoles, pero una vez que tengan 300 unidades, está limitado. Ya no pueden comprar más. Anything else? Retail rewards? Yeah, we're launching retail rewards. 1,500 different stores that you'll be able to purchase, just like you will if you went to Amazon or Walmart.com. You'll be able to buy the same prices. If there's any discounts, you're going to get all the discounts. Prime, you're going to be able to continue to use your Prime account. But if you go in through our portal into those stores, your purchases are actually giving you points to go buy Kala with. Entonces, se va a lanzar lo que es el portal de compras, el Retail Rewards, y en esa página, como ustedes saben, está ligado a más de 1,500 diferentes tiendas, Amazon, Walmart, más. Entonces, la idea es de que cuando uno va y compra normal en esas tiendas,
Si uno es miembro Prime de Amazon, entonces sigue siendo porque es su propia cuenta, ¿verdad? No es una cuenta diferente. Simplemente entras por medio de lo que es Nui y entonces ya puedes comprar cosas y comprando cosas vas a poder recibir descuentos y además vas a recibir lo que es la comisión o el cashback donde te dan puntos y esos puntos luego se convierten en calas. Let's see what else. We have a lot of other things that are really cool, but the deals aren't signed, so we're not going to roll them out and bring them forth on a webinar. But what we do want to say is we understand we need to create a duplicatable model that everybody's very, very excited about. And we feel like we're getting the pieces all put together, and we'll package it in a duplicatable system that allows people to go sign people up for free, let them stick their toe in the water, and then build a large, successful organization. Entonces, por supuesto, hay otras cosas que están por venir que no podemos anunciar ahorita porque no se han firmado completamente los contratos y todo, pero estamos confiados en que lo que viene en el futuro es aún mayor y va a ser excelente, pero lo que reconocemos es que, por supuesto, lo que necesitamos hacer es simplificar todo eso para que ustedes tengan un solo mensaje así sencillo que pueden dar a la gente, que pueden entrar completamente gratis, probar esto, ver si les funciona, ver si les gusta, y si les gusta, entonces poder entrar por solo los 125 y así ir corriendo. Let's take some questions now. Yeah, okay. Entonces vamos a abrirlo a preguntas para ustedes. Si tienen preguntas para Richard, I think there's some in here already. So this guy's saying, how many points or kalas do you need, does a free member need to pay for their membership? Simple, $125 worth. And it depends on what the price of fluctuation of kala will be. So right now it'll be a lot of them. Pretty soon it'll be 125, and maybe it'll only be 25 one day. It just depends on the price valuation, the dollar valuation to kala. And that'll be a simple process. But literally everything that you do will be purchased and be able to be done through kala. Okay. Toda la pregunta era de cuántos puntos o kalas se necesita para los miembros gratis para poder pagar su membresía. Y la respuesta es, sigue siendo $125. Entonces, sabemos que cada punto vale un centavo. Entonces, pueden ustedes hacer el cálculo. Básicamente, si kala vale $1, entonces necesitas 125 kalas, ¿no? Pero todo es súper sencillo. Ustedes pueden saber, sigue siendo 125, simplemente tienen que juntar suficientes puntos para eso. All right. Let's see. The premium members can earn the overrides and bonuses on their free members mining units. Oh, absolutely. Yeah. Entonces, la pregunta, los que somos miembros premium, ¿ganamos comisiones de minería de los gratis? Y, por supuesto, claro que sí. Oh, yes. All right, let's see. There's one down here. So this, The only difference with that one, and we need to make sure they understand, is a free member. So the free member signs up. The person that brought the free member in is going to get the 10% and the first 2%. Mm-hmm. And then there's 9 other people. So that's the only difference. Mm-hmm. So when you're enrolling, it pays out 10%, yeah, and then 10, but you're included in the 2%. You're included in the 2%. Okay. You still are, but instead of paying, you see what I'm saying? Yeah. It's because you're taking 12%, because that's a free member. Yeah. There's only 9 more tiers you get 2%. Yeah. Una aclaración en esto, porque tenemos que entender con los miembros gratis, pues están ligados a la misma posición de uno, ¿verdad? Entonces, si yo ingreso a una persona gratis y ellos compran unidades, entonces yo voy a recibir el 10%, por supuesto, porque son mis directos, pero también voy a recibir el 2%, ¿verdad? Entonces, con los gratis, podemos decir automáticamente que estamos recibiendo 12%, y luego son 9 niveles arriba que reciben el 2% en vez de 10%. Okay, es la única aclaración que hay que hacer. Thank you for doing that. Yeah. All right. Let's see.
Okay. And then the other question is, do free members generate commissions for the matrix on the activities they do in core? Oh, heavens, yes. Okay. So what we're going to build is I don't know how many points are going to be able to be delivered for your activities in 15 to 20 minutes, because that's what your bundle is going to be about 15 or 20 minutes, and how much points it's going to have. But we want to have you have enough free members that your position generates 1,000 points a day, so that we pay $1 a tier all the way up. Yeah. Ok, entonces, por supuesto, la pregunta es, ¿los clientes gratis van a generar comisiones para la matriz con las actividades de core, igual como lo de minería? Y por supuesto, la respuesta es sí. Entonces, el paquete que se entrega, ¿no? El bando que se entrega, no tenemos una cantidad exacta de cuánto punto va a ser todavía, pero la idea, lo que queremos enseñar a la gente es que, por ejemplo, bueno, si yo puedo afiliar 10, 20, 100 miembros gratis, ¿verdad? Que entre todos, esta posición con todos mis gratis, produzca más o menos 1,000 puntos diarios. En 1,000 puntos diarios, sabemos que son $10, entonces sería $1 por cada nivel, así diariamente. Entonces, es la meta, que anunciando lo de los gratis, que podamos tener muchos gratis haciendo un poquito para que la posición en total tenga más o menos 1,000 puntos diarios. Okay. It's interesting how some things you're able to condense in Spanish, and other things you got to. Yeah, it's kind of fun. Yep. Okay. So the question is, so are we going to have core activities internationally in March or April? Yes. Okay. Entonces, sí. La respuesta de esta pregunta, al fin de tener actividades en otros países en marzo o abril, la respuesta es sí. Okay. So there's some users that don't want to hear anything more about what's going on with the company. Can we have access to their accounts to assign them to other people? Yes. Ok, la pregunta, hay usuarios que no quieren escuchar y mucho menos actuar con las oportunidades que tenemos aquí. ¿Podremos tener acceso a esas cuentas para asignarlos? Y la respuesta es sí. We're going to detail on that, or? I do. Come the middle of March, we're going to notify, well, it's actually the first of middle of March. We're going to notify everybody that if you're interested, you got to raise your hand and tell us, don't kick me out. And we're going to have a timeline where if they don't hit a button that says that, we're going to terminate them, and then we're going to give you a period of time to replace them for a nominal fee so that you can have a successful team that's actually interested in moving forward. Yep. And I'm not going to answer any more questions about that because I want to get all the details done before we announce it. Okay. Entonces, la respuesta a esto, cómo va a funcionar es que ahora en marzo van a estar anunciando a todo el mundo que hay un requisito que tienen que entrar, parece que va a ser en Core, no en la oficina virtual, sino en Core, donde hay o habrá un botón que dice, yo sigo aquí, estoy interesado en seguir aquí, entonces por favor no me eliminen, así. Mientras las personas hacen eso, perfecto, ya van a tener otros 90 días más o menos para poder participar y actuar y todo. Para los que no respondan, los que no hacen clic en ese botón, entonces sí, van a ser eliminadas y la posición entonces se queda sin nombre y el anulador de esta posición va a tener derecho de poder llenar esta posición. Va a haber pues un costo, no está determinado completamente todavía, pero va a haber un costo y simplemente tú puedes llenar esta posición con alguien nuevo, pero será mucho más económico que inscribir a alguien nuevo, porque la idea es que sí queremos tener gente trabajando y equipos exitosos. They won't be kicked out, they'll actually be moved to free membership. Ok, entonces una cosa muy importante es que si no se llenan esas posiciones, entonces no se eliminan completamente del sistema, sino los conviertan en miembros gratis. Eso es muy importante. Entonces tienen tiempo para poder llenarlos como posición pagada, pero si no, entonces se convierten en miembros gratis. So they're going to be able to get the same thing they always were able to get. They just can't build a team. Entonces, pues, si regresan después de un tiempo, podrán participar en Core, podrán hacer todo, solamente ya no serán pagados, entonces no podrán formar equipo hasta que paguen.
All right. Let's see. Interesting question. So he's asking if being active in Nui is sufficient so that they could get a visa so they could come here to the United States and see the office. Yes. Probably, right? Yeah. Yeah. Whatever documentation we need to do that, we would be more than happy to say they work with us. That's fine. Okay. Entonces, la pregunta de estando activo en Nui es suficiente para que nos den la visa para conocer a Nui. Lo que pues no podemos determinar exactamente lo que va a decir el gobierno, ¿verdad? Eso está en sus manos, pero lo que sí puede hacer Nui es mandar una carta de invitación, puede enviar cualquier documentación que necesitan para comprobar que sí son parte de Nui y todo eso, y llevarlo al consulado y pues de ahí ellos tienen que tomar la decisión. No es de Nui si te aceptan o no. All right. Let's see. Oh, okay. Right now in Mintage, it's allowing people to buy $1 units. So they're wondering if that's a mistake or if that's on purpose or. I'll have to look into that. I've never heard that before. Okay. Okay, la pregunta de que está la opción de poder hacer acuerdos desde $1 en los dos diferentes tipos de acuerdos de 1 año y 3 años. Bueno, él no sabe qué está pasando ahí, es algo que va a tener que investigar si será así ya o si es un error en el sistema. Es algo que vamos a ver y luego les avisamos. That's an interesting one. Yeah. I mean, they like it because you can. Yeah, I know, but it leverage, but yeah. So, but, I'll see why I don't know anything about it, so I'll look into it. Yeah, vamos a investigar eso. Let's see. Okay, if there's so this is a duplicate account question. So I have a duplicate account in my organization with my 10 directs. Can I give that position to another person? Yeah, of course. Yeah, so that'll be one of those where we have to wait until it. Yeah, it has to wait until we clear, and then when it goes dead, you can just fill it with somebody else for that nominal fee. Right. Okay. Entonces, la cuenta duplicada, en la pregunta de la cuenta duplicada de los 10 directos, lo que tiene que hacer en ese caso, porque tratando de ceder el derecho ahorita en este momento, lo van a negar. ¿Verdad? Los de compliance van a decir, eso no, porque es duplicada y la van a cancelar. Lo que hay que hacer es simplemente esperar ahora en marzo que suceda eso de la limpieza de la red, ¿no? Y no entrar y dar clic en el botón para que esta cuenta sea eliminada, y entonces tú como enrolador vas a tener derecho de entonces asignar esta posición pagando lo que ahorita van a cobrar. Okay. Okay, so when are you going to start eliminating the accounts that don't click the button? We don't know yet, right? Well, I've got a pretty good timeline. We need to give them enough time to say, yeah, I'm still here, and then we're going to it's going to happen all in one day. Boom. I don't want to give you a timeline yet. Next time we jump on, I will. Okay. Quick. Entonces, ¿cuándo van a eliminar a las cuentas que no dan clic en el botón? Todavía no saben. Es algo que están todavía hablando entre ellos. No podemos dar fechas todavía. Solamente sabemos que queremos que sean más pronto que tarde, pero también queremos ser justos y dar suficiente tiempo a la gente para que lo haga. Entonces, no vamos a dar fechas, pero sí, no va a tardar demasiado. All right. Let's see. Okay. So in mining, is it going to be better, or the weekly payout's going to start getting better? Because right now on a 1 year, you just barely break even. Yeah, it's going to get a lot better. Basically, how do I say this? The market was down very, very hard. All coins fell. When you're pulling coins from doing processing,
you're going to get returns based on what the valuation of the coin is. They've all stabled out, and we are the only company that has had the type of returns we've had. Most of them turned off their machines, especially the Ethereum base. Start with that. Okay. Entonces la pregunta de la rentabilidad de la minería, si va a mejorar y todo eso. Entonces, claro que sí. De hecho, bueno, la primera parte de esta pregunta, ¿no? de los de un año, apenas recuperas lo que compras con el 2%, ¿verdad? Entonces, pasaron algunas cosas. Número uno, con los nuevos de 3 años ya no es preocupante porque en 3 años es seguro que vas a tener un gran resultado. Entonces recomendamos que ni compres los de un año ya porque no tienen sentido. Número 2, sabemos que durante los últimos, básicamente el último mes, el mercado ha sido muy bajo. Y eso siempre pasa en el mes de febrero. Si van a la historial de Bitcoin, pueden ver todos los febreros baja. Y luego se estabiliza y luego el resto del año empieza a subir. Entonces, por supuesto, estamos confiados en que de aquí en adelante los porcentajes van a ser mucho mayores. Ya vieron, la semana pasada subió. Entonces, va a seguir subiendo, especialmente con nuestras nuevas máquinas que estamos usando y, por supuesto, como ya son de 3 años. I do. I want to keep going on that. Yeah. Mm-hmm. One of the things that are very important to me is that you earn enough money, either cash. I guess what I'm trying to say is get into the 3-year bucket. So whatever you've got to do to figure out how to get that first $75 there, do that. If you have to just wait for your 25 to pay out, hold it and not repurchase into that bucket so that you can get into your 3-year bucket, or go sign up your 3 people in the next 8 days or 6 days or whatever it is. So you have $125. I know it feels like we're pulling you along into money, but really those 3-year buckets are so much more profitable for you. It makes 10% more and it lasts for 3 years. Entonces, igual, reiterando, la idea sería hacer todo lo posible para ya entrar en los de 3 años porque realmente con eso van a generar hasta el 10% más y cada semana y luego pues duran 3 años. Entonces hay que hacer todo. Hay que ir a buscar sus 3 para ganar los $125, lo que sea, para poder empezar ya en los de 3 años. The Nui wallet. What's going on with the Nui wallet? Nui wallet's being perfected and finalized. It's going to be powered by BitGo. We'll just tell you that. And we've got some very exciting things. We're going to turn all our individual affiliates or our members that want to into their own onboarding process into crypto. Entonces, la Nui Wallet va a ser apoderado o respaldado por BitGo. Si quieren buscar en internet BitGo como es. Entonces, la idea con nuestro Nui Wallet es que queremos convertir en todos ustedes en personas que pueden traer a más personas, porque cada uno de ustedes va a poder procesar los pagos de la gente para poder ofrecerles a sus criptomonedas. Esa es la idea. With all the wallets and the fluctuations of what's happening with them, Coinbase won't even take credit cards anymore, and they're reporting things to your governments. We want to create a safe haven where the fees are nominal, almost non-existent, and that's why we're building the Nui wallet, and we are going to roll that out as soon as we get all the pieces together. Entonces, la idea es que, por supuesto, todas las demás billeteras como Coinbase y otros, ellos hasta están poniendo limitaciones de que ya no van a aceptar tarjeta de crédito y otras cosas. Entonces, sabemos que están siendo muy restringidos ahorita, y están reportando cosas a los gobiernos y pues no queremos eso. Queremos con el Nui Wallet, la idea es de permitir que cada quien pueda conseguir criptomonedas fácilmente y evitar todo este tipo de problemas. Y lo vamos a lanzar cuando tengamos todas las piezas que tienen que juntarse y todo eso. Entonces no tenemos una fecha fija, pero sí, estamos trabajando arduamente en eso para que lo tengan lo antes posible. Then they're going to ask me the question,
It's in it for us to onboard people into cryptocurrency. Entonces se hace la pregunta, pues, ¿en qué nos beneficia ser los que estamos ayudando a las personas a entrar en criptomoneda? First of all, you'll understand it, and it'll be very user friendly. Entonces, número uno, porque va a ser más sencillo, va a ser muy amigable para los usuarios. Second of all, you'll actually be getting points to convert to call. Y en segundo lugar, los que hacemos eso, entonces vamos a recibir puntos que se convierten en calas cada vez que invitamos a alguien que entre a conseguir criptomonedas. So let's go over what you can earn Kala for. Okay. Onboarding, retail rewards, the shopping, and core activities. Okay. Entonces ahora son 3 formas de generar puntos que se convierten en cala. Número 1 es eso, de onboarding, ¿no? Es decir, ayudando a la gente a conseguir criptomonedas. Número 2, cuando van de compras en el portal de compras. Número 3, por hacer actividades en core. All right. Next question is, for people that paid for the Rise upgrade, can they get a refund? Yes. We'll transfer it over into either Kala or mining units, whichever they choose. Okay. Entonces, la pregunta es, para las personas que hicieron un upgrade en Rise, si pueden recuperar ese dinero. Sí, simplemente contacten a soporte y pueden convertir ese dinero o en calas o en unidades de minería. All right. Are we going to have gift cards for Latin America? Yes, lots. Entonces, habrá tarjeta de regalo para América Latina y el centro de canje Rich. Por supuesto, sí, va a haber muchísimas. Okay, let's see. Okay, we're seeing a problem where people that have bought mining this week are still not showing active in the back office. Is there a problem? There's not a problem. There was just an update in the system. It would go live Monday or Tuesday. Okay, no, we're not talking about the actual bonus units. We're talking like it doesn't show them active. No, that's same thing. That one problem I actually knew about. So. Okay. Okay, entonces sí, la pregunta de los acuerdos de minería que se hizo anoche no aparecen activos en el back office y todo eso. Y sí, es algo que reconocen. Había 2 problemas con todo eso del cambio de unidades de 3 años y todo. Número 1 es eso, de que no está reportando activo en la oficina virtual. Y número 2, no se juntaron las unidades bonificadas todavía. Todo eso se arregla el lunes. Entonces el lunes ya van a aparecer activos y van a tener sus unidades bonificadas. All right. With Kala in our wallet, are we going to be able to purchase mining units? La pregunta es con las Kalas en el wallet, ¿se podría comprar convenios de minería? Por supuesto, esto va a ser, de hecho, creo que va a ser la única forma. There will be nothing in this world they can't buy with Kala. La respuesta es, no habrá nada en este mundo que no podrán comprar con Kalas. And here's the reason why. Because it's going to be tied to the exchanges. They can go into any fiat currency. They can go get gift cards. They can go get mining units. They can go get Bitcoin, Ethereum, Litecoin. There's literally nothing they can't do with Kala. Entonces, con las Kalas, ustedes van a poder conseguir minería, Bitcoin, Litecoin, van a comprar en el centro de canje las tarjetas de regalo, van a poder convertirlos en dólares. O sea, literal, las Kalas se pueden usar para lo que sea. All right. Okay, so Rich is here. He's trying to get the elevator. Un momento, tenemos nuestra visita aquí que viene para la sesión en inglés. I want to go over the buckets because that's going to start getting that issue because they're going to fill so fast. You got to let them know it's first come, first serve. We normally have a bucket right behind the other one. They all get placed on Thursdays, but some weeks we might only have one bucket, and it might get filled by Sunday night or even an hour after we open it. So if you're wanting in, get in. Ok, entonces él quiere hablar de los lotes, lo que antes llamábamos cubos.
cómo funcionan para que estén todos claros con eso. Algunos se van a llenar en cuestión de horas, otras quizás se llenan en días, no importa. El chiste es que todos se activan el siguiente jueves después del cierre del lote. Entonces, lo que hay que hacer es siempre estar atentos porque pues, ahorita hay suficiente inventario, pero va a llegar el momento donde quizás en una semana se acaba y no hay más hasta la otra semana. Entonces, si quieren seguir participando, hay que estar atentos y hay que estar listos cuando se abre para comprar luego, porque posiblemente en algún momento en el futuro no habrá más lotes en la semana. All right. Let's see. I've got one of my 10 people that's not participating. How can I get my 10 active to get my 10,000 call out by the 28th of February? Do I have to get somebody new? Yes. Ajá. Toda la pregunta, si tengo uno de mis 10 que no está participando y todo y no quiere hacer nada, ¿cómo puedo ganar mis 10,000 calas? Afiliando a otro directamente, sí. La respuesta es sí. Tendrías que reemplazar a esta persona con uno nuevo. Okay. Then we have a suggestion here. They're saying, please make Spanish videos, promotion videos and everything so we can get people going. I agree. Ok, entonces está de acuerdo con eso de hacer videos y todo capacitación en español. Lo van a hacer, no se preocupen. Okay, and this one's a repeat. They bought $27 worth, but it didn't activate them in the back office. So I guess if they buy 25 units of 3-year, that's $75. So it's really just units, right? You got to have 25 units, period. Whether it's $3 or 25 units. Yeah. Okay. Entonces, la respuesta es teniendo 25 unidades te activas. No importa si son 25 de un año o 25 de 3 años, que cuesta 75. El chiste es tener 25 unidades y listo. Ya con eso te activas. Entonces, y mencionamos que esto se va a hacer de esa semana. Si tuviste 25 unidades, entonces te vas a marcar como activo. Si compraste nada más $27 de los de 6 años, no es suficiente. No tienes suficiente unidades como para estar activo. Tienes que tener 25 unidades, sea de uno o el otro. Okay. Got 2 more minutes and then we'll cut it off. So here's an interesting one. Will Mintage at some point mine Kala? No, you are. Ok, la pregunta, ¿en algún momento Mintage estará minando Kala? No, eso es imposible, porque Kala no se mina igual. Nosotros somos los que hacemos la minería de Kala. La minería de Kala es completamente con las actividades de Core y las otras que mencionamos. Es imposible minar Kala con eso de hacerlo con máquinas, ¿no? Con el equipo. Let's see. If we have a grandfather position, a lifetime position that gets eliminated and it gets replaced with somebody new, will that still be a grandfather position? I don't know yet. Probably. Okay. Entonces, la pregunta de la cuenta vitalicias, cuando se eliminan, se reemplazan, serán o no vitalicias todavía. Dice, no sabe todavía, pero piensa que sí. Espera que sí puede ser. I want to be able to film, and that's probably going to be one of the things that is a great promotion, is that these are grandfather positions, so you never have your annual. Yeah. But I think I think that's what we'll probably end up doing that one. Okay. Entonces, él piensa que probablemente sí, que sería una gran promoción poder decir a la gente, ¿saben qué? Tengo esta posición que va a ser de las vitalicias, entonces piensa que lo más probable es que así va a quedar. Okay, and then the last one is, let's see. If you live in the United States, but you only have a tax ID and not a Social Security number, can you get qualified for the loan, the lending? You don't have a social? Yeah, just a tax ID. I don't know. Try it. Fill it out. Ok, toda esta pregunta de los que viven en Estados Unidos que tienen tax ID pero no tienen seguro social, si pueden calificar para los préstamos, no sabe. Es algo que tendrían que simplemente intentar
llenar la cosa esa y ver si lo aceptan o no. No sabemos exactamente si lo aceptan o no, pero no hace daño hacer el intento. ¿Okay? Bueno, con eso tenemos que ya retirarnos. Tenemos un invitado aquí para la sesión en inglés. Entonces, les agradecemos mucho todo lo que han hecho. Y voy a dejar que Richard se despida. Say goodbye. Thank you so much. Let's do this. Ok, muchísimas gracias. Hagamos eso y que todos ustedes sean millonarios este año. Ok, cuídense. Estamos en contacto.